Estamos en la serie Las Doctrinas de la Gracia. Continuamos entonces con estas enseñanzas y hoy día vamos al tema número 3 que tiene, ¿verdad?, por nombre, por título, Redención particular. La lectura, amados hermanos, para entonces iniciar este tema está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer versículos 9 al 11 y dice así la palabra del Señor. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más, frente a tu palabra, frente a esta revelación que nos ha sido dada. Y queremos ser fiel a ella, Señor. Queremos poder comprender lo que tú nos has dicho, lo que tú nos dices a través de las Escrituras. Señor, yo te pido en esta hora que pongas las palabras adecuadas en mis labios para que no sean ideas ni pensamientos humanos, sino que sea tu palabra, Señor. También te pido por el corazón de mis hermanos, los que están aquí, los que escucharán también este sermón después, para que puedan estar receptivos a tu voz. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, llegamos entonces al tercer tema de las doctrinas de la gracia, el cual se titula Redención particular. Esta enseñanza se enfoca en la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Hermanos, apuntamos hoy día a poder mirar a la cruz, la obra, verdad, realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en el alcance concreto que tuvo esa obra. Básicamente lo que haremos es responder el siguiente planteamiento. Y aquí, hermanos, partimos inmediatamente entrando en tierra derecha, como dicen por ahí. Y en un terreno, por supuesto, que es bastante delicado, porque la pregunta es la siguiente. Cristo murió por toda la humanidad, sin excepción, pero sin asegurar la salvación de nadie. Y entre paréntesis, ya que depende de la decisión de cada uno. Entonces, ahí tenemos un planteamiento. Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción para ofrecer la salvación, pero sin asegurar la salvación de nadie porque depende de cada uno. Y ahí viene la contraparte, murió eficaz y efectivamente por todos aquellos que el Padre ha elegido para salvación según su soberana voluntad, asegurando plenamente la salvación de cada uno de ellos. Ahí está la pregunta sobre la mesa. Y sin duda este es un tema controversial y difícil de digerir para muchos, tenemos que reconocerlo. Pero como siempre debe ser, dejemos que las Escrituras sean las que nos hablen con su verdad. Así que yo le pido que guarde las piedras, por favor, y escucha hasta el final. Amén. Amén. Hermano, esto no vamos a resolverlo y a responderlo ahora ya, sino que lo primero que tenemos que hacer es
otra cosa. Yo quiero que podamos analizar los resultados del sacrificio de Cristo. Esto pareciera que es algo tan asumido y tan entendido, pensamos nosotros, no, si yo sé lo que es, pero a veces no hemos meditado realmente qué alcance, cuáles son los resultados del sacrificio de Cristo, hermanos. Así que para comenzar es fundamental entender cuáles fueron los resultados que trajo el sacrificio de Cristo. Esto es, hermano, es crucial para tener un piso que nos dé un entendimiento para lo que viene, para responder este tremendo dilema y dolor de cabeza que hemos planteado al principio. Según las Escrituras, la muerte del Señor fue sustitutiva, redentora, expiatoria, propiciatoria y reconciliadora. Yo sé que esos conceptos usted los ha escuchado. Amén. Pero también yo sé que si nos preguntan, descríbame cada uno, nos enredamos a veces, ¿no es cierto? Como que, y eso es natural, no estoy diciendo que sea algo malo. Pero la muerte de Cristo, según las Escrituras, fue sustitutiva, redentora, expiatoria, propiciatoria y reconciliadora. Así que expliquemos cada uno de estos conceptos para que nos hagamos un panorama entonces de qué es lo que realmente pasó en la cruz del Calvario, hermano. ¿Qué es lo que pasó allá? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Qué fue lo que se concretó ahí en el Gólgota? Hermanos, primero, sustitución. ¿Qué significa eso? Esta palabra, este concepto se refiere a que Cristo murió en lugar de los pecadores. Sustitución, tiene mucho sentido. Asumiendo la pena y la condena que nosotros merecíamos. En la cruz, Cristo recibió la ira y el juicio de Dios que debía recibir el pecador, sufriendo exactamente lo que la justicia divina demandaba por nuestros pecados. Hermanos, en primer lugar, la muerte de Cristo es sustitutiva. Él tomó nuestro lugar. El que tenía que haber muerto clavado por sus pecados, por sus transgresiones, era usted, era yo, pero Jesús lo hizo. Isaías 53, versos 5 y 6 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él. Ahí cuando dice Señor sobre Él, se refiere al Padre sobre el Hijo. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Segundo lugar, la muerte de Cristo es redentora. ¿Qué significa redención? Se refiere al pago de un precio para liberar a alguien de la esclavitud o la condena. En el Antiguo Testamento vemos muchos actos de redención. Se redimía a un esclavo, se redimía a una tierra, por ejemplo, que estaba tomada por enemigos o por gente ajena. Redención es comprar por un precio, obtener la liberación por el pago de un precio. Eso es, en palabras simples, redención. Entonces, hermanos, en la cruz, Cristo pagó el precio de nuestra liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación que pesaba sobre nosotros. ¿Cuál era la condenación? La muerte eterna. ¿Y qué hizo Cristo? Pagó un precio. Nosotros éramos esclavos, pero Él viene y dice: aquí yo pago la liberación. Ahora ellos son libres. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios por eso, amén. La muerte de Cristo fue expiatoria. ¿Qué significa el concepto de expiación? Se refiere a la acción de quitar o eliminar la culpa del pecador. Quitar o eliminar, es como decir: aquí está tu hoja de vida manchada, ahora queda en blanco.
Ahora tú eres inocente. Quitar o eliminar la culpa del pecador. En el Antiguo Testamento la expiación se realizaba con sacrificios de animales, pero estos eran provisionales. En Cristo la expiación es perfecta y definitiva. Por eso decimos que su muerte expiatoria, que su muerte es expiatoria, ya que a través de ella la culpa del creyente ha sido eliminada. Hermano, ¿por qué tú ahora eres declarado justo, inocente? ¿Por qué? Porque tu culpa fue borrada, eliminada. Eso es expiación. Hebreos 10, verso 4 y 5 dice: porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ahí está el autor de Hebreos dando claramente a entender de que, ¿verdad?, los sacrificios de los animales no podían eliminar la culpa, solo cubrían temporalmente. Pero Cristo tomó un cuerpo, ¿verdad?, se encarnó para Él ser el sacrificio perfecto. La muerte de Cristo también es propiciatoria. Cuarta característica. ¿Qué significa propiciación? Se refiere a apaciguar la santa y justa ira de Dios contra el pecado mediante un sacrificio aceptable. Hemos hablado en otras ocasiones y lo quiero volver a reiterar, y yo quise agregar ahí la santa y justa ira de Dios. No quise decirlo a secas, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es importante recalcar que la ira de Dios no es como, el lado malo del Señor, se enojó. No, su ira es santa, es justa. Contra un hombre creado a imagen y semejanza que decidió dar la espalda a su creador, que decidió rebelarse contra su creador. Y está la ira justa de Dios. Pero la propiciación es apaciguar esa ira de Dios. En la cruz Cristo entonces absorbió la ira divina que estaba dirigida hacia nosotros, logrando así satisfacer la justicia y la santidad de Dios Padre. Por eso que la ira de Dios fue satisfecha en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dice la palabra? Que no puede tener por inocente al culpable. Entonces Dios derramó su ira y su juicio sobre su Hijo Jesucristo. Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Por qué Dios no hizo un borrón y cuenta nueva o un perdonazo? Bueno, porque Él dejaría de ser justo. ¿Acaso no nos pasa cuando alguien que ha cometido un crimen va al tribunal y el juez dice: no, váyase para la casa? ¿Y qué dice usted? ¿Se indigna o no? Claro, oye, ¿dónde está la justicia? Dios no podía dejar de actuar con justicia. Él tenía que castigar el pecado para que su ira quedara satisfecha. ¿Y dónde lo hizo? Con Jesús, porque su sacrificio fue propiciatorio. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hermanos, la sangre de Cristo derramada exhibió esta propiciación. Y el sacrificio de Cristo fue reconciliatorio. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Quizá la más fácil de entender. Bueno, se refiere al restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre, la cual estaba rota por causa del pecado. Sí, ¿verdad? Lo tenemos claro eso. En la cruz, Cristo eliminó la enemistad y nos abrió el acceso directo al Padre. Por eso el pecador pasa de ser enemigo de Dios a ser un hijo adoptado y amado, y además coheredero con Cristo. La muerte de Jesús en la cruz logra una reconciliación
El hombre era enemigo, ahora pasa a ser amigo de Dios, hijo de Dios. Segunda de Corintios 5, versos 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Porque Dios Padre es el que provea a su Hijo y lo envía a la cruz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, agrega ahí el apóstol. Hermanos, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz entonces es sustitutiva, redentora, expiatoria, propiciatoria y reconciliatoria. Y aquí quiero pasar al siguiente punto de este sermón, que son algunas preguntas importantes que tenemos que hacernos. Vamos a plantearnos estas preguntas. Todos los conceptos vistos recientemente, ¿ya? Todo lo que vimos recién, sustitución, redención, expiación, propiciación, reconciliación. Hermano, todos estos conceptos, la pregunta es, ¿son solo posibles resultados que podrían darse eventualmente en los que decidan creer en Cristo? Esa es una opción, ¿verdad? Y válida, por supuesto, de preguntarse. Todo eso que Jesús hizo en la cruz es algo que podría darse, pero que está supeditado a la aceptación de cada hombre y mujer. Esa es una opción, ¿sí? Ahora, tenemos que decir algo, hermanos amados. Si la respuesta es afirmativa, es decir, si nosotros decimos sí, el Señor todo eso lo logró en cierto sentido. O sea, no es que lo logró, lo hizo potencialmente lograble. ¿Amén? ¿Me van siguiendo, no? La idea. ¿Por qué? Porque todo eso no está consumado. Todo eso depende de la decisión del hombre. Por lo cual, ojo, estamos haciendo un planteamiento. Vuelvo al punto, traten de seguirme. Estamos haciendo un planteamiento. Será, alternativa A, será de que todo esto que hemos dicho de lo que significa el sacrificio de Cristo es algo solo potencialmente concretado dependiendo de la acción que tome cada ser humano. O sea, Cristo lo logró, no es que lo logró, sino que dio la posibilidad, pero la concreción depende de cada hombre. Bueno, a ver, si respondemos que esto es así, aquí ya voy entrando más, si respondemos y decimos sí, esto es algo potencial, tenemos que entonces dar por hecho que el sacrificio en la cruz no logró nada eficazmente, sino que solo tiene el carácter de potencial. ¿Qué significa potencial? Que deja la posibilidad así abierta sin asegurarla. O sea, Cristo dice, yo hice mi parte, ahora tú tienes que hacer tu parte. Por lo cual, tiene que haber una sinergia, ¿verdad? Tiene que haber lo que hizo Jesús, el hombre tiene que complementarlo con su decisión, y si el hombre no decide, esto no valió de nada. ¿Me van siguiendo? La pregunta es, ¿será así? Wow. ¿Será así? ¿Será que todo el sacrificio de Cristo en la cruz está supeditado a lo que al hombre se le ocurra decidir? Ahora, yo quiero hacer una conexión inmediatamente, porque esto no es tampoco que pueda sonar tan ilógico, porque Dios podría decir, bueno, esto es, pero yo lo conecto con el tema 1, depravación total. Perfecto. Dios hizo un potencial sacrificio. Es decir, yo morí por todos, pero no puedo asegurar la salvación de nadie porque depende de ustedes. Y ustedes tienen que decidir. La pregunta es,
¿quién va a decidir por Dios? Recordemos el tema 1, depravación total. ¿Quién va a decidir por Dios? Por eso se acuerda que decíamos que el tema 1 era muy importante porque daba el pase o el piso para lo que viene. Ahora, nosotros, hermanos, y por supuesto aquí vamos a lo que son las doctrinas de la gracia, lo que nosotros creemos por la palabra, nosotros entendemos por la Escritura que el sacrificio de Cristo no es solo potencial, sino que es eficaz. Cristo eficazmente nos sustituyó, tomando nuestro lugar. Él eficazmente nos redimió. Eficazmente nos expió de la culpa. Eficazmente hizo propiciación por nuestros pecados y eficazmente nos reconcilió con el Padre. Eso es lo que nosotros creemos por la palabra, de que el sacrificio de Cristo es pleno, es eficaz, es totalmente efectivo. No es algo que es el 50% y que quede a expensas del otro 50% del hombre. No, nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es absolutamente eficaz. Hermanos, estamos dándolo como posibilidad. Usemos la lógica en esto, como posibilidad. Sabemos que no va a ser así. Ojo, estoy hablando de posibilidades dentro de la lógica. Podría ser, si todo depende de cada ser humano, podría ser que nadie decidiera elegir a Dios. ¿Podría ser? ¿Es acaso una imposibilidad que ningún ser humano elija a Dios? No es una imposibilidad. Es algo que podría ser. ¿Se imagina usted, hermano, lo que significa de que Cristo haya hecho su sacrificio en la cruz y de que ese sacrificio quede con resultado 0? Y que Jesús, ¿verdad?, ante el Padre diga: Padre, yo di mi vida, pero nadie decidió por mí. Bueno, hicimos nuestra parte. Vamos a tener que estar aquí en la gloria con los ángeles nomás porque ni un ser humano quiso. ¿Podrá hacer eso? Bueno, nosotros creemos que el sacrificio es plenamente eficaz. Ahora bien, quizá usted dice: sí, yo creo que es eficaz. Pero bueno, y ahí vamos al siguiente punto. Si creemos que el sacrificio de Cristo es eficaz, damos eso por sentado como premisa. Y si creemos que es por toda la humanidad, por cada ser humano, entonces tenemos que concluir que todos los seres humanos serán salvos. Claro. Si el sacrificio... Oiga, está complicado esto, ¿eh? Este es el tema más difícil de la doctrina de la gracia, hay que reconocerlo. Si nosotros creemos que la muerte de Cristo es eficaz, que logra su resultado, y lo dejamos eso como premisa, pongámoslo sobre la mesa, ya, perfecto. El sacrificio de Cristo no es potencial, como que ahí está, puede ser, depende del hombre. No, es eficaz, perfecto. La pregunta es, ¿ese sacrificio es entonces por cada ser humano? Bueno, si es así, entonces cada ser humano va a ser salvo. Pero hay un problema. ¿Eso va a ser así realmente? Sabemos que no. El universalismo, ya lo vimos, ¿verdad? En el tema de la semana pasada, el universalismo plantea que sí, pero nosotros vemos que eso es fácilmente refutable por la Escritura. La Escritura nos habla de que va a haber una condenación y que muchos terminarán en el castigo eterno. Es imposible argumentar por la palabra de que toda la humanidad va a ser salva. O sea, en los tiempos bíblicos, de hecho, ya vemos que había gente que había muerto por todos los siglos antes que incluso que Jesús viniera, que ya estaba en condenación. Así que eso es una imposibilidad. Entonces, ¿cómo sería posible que seres humanos terminen en la condenación eterna? Escuche bien esta pregunta. ¿Cómo sería posible que seres humanos terminen en la condenación eterna?
pagando el justo juicio de sus pecados, siendo que Jesús ya pagó el precio por ellos? O sea, Jesús pagó el precio por mí, ya, posibilidad. Pero yo no lo acepté como mi Salvador y yo termino en la condenación pagando el precio de mis pecados. O sea, doble pago. Jesús pagó, pero yo igual tengo que pagar. Ahí hay algo que no concuerda, ¿verdad? Hay algo que está complicado. Si Dios es un Dios justo, si Dios es un Dios que ha determinado que el sacrificio de Cristo ya pagó la deuda del pecado, efectivamente, entonces ¿por qué seres humanos deben igual terminar pagando la deuda de su pecado? ¿Fue pagada o no fue pagada la deuda? Wow, complicado. Por eso nosotros, hermanos, si creemos en la eficacia del sacrificio de Cristo, esto último planteado es una imposibilidad. El Señor en su justicia no hace pagar 2 veces el mismo pecado. No puede Cristo pagar en la cruz el pecado de una persona y esa persona otra vez pagarlo en la condenación eterna. Por eso nosotros hablamos de redención particular. Es decir, que el sacrificio de Cristo se hace eficaz en todos aquellos que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Por eso, antes de seguir, es importante, ya lo hemos dicho, que es una doctrina, ¿verdad?, que hay que digerirla con bastante altura de mira y con, por supuesto, la guía del Espíritu Santo. También es bueno decir que esta doctrina se le conoce como expiación limitada, lo cual muchas veces trae confusión y de hecho se usa esta palabra por los acrósticos del TULIP, que muchos quizás lo conocen, entonces la L que es en inglés, pero a veces trae confusión expiación limitada, porque la palabra limitada no se refiere a que el resultado del sacrificio tenga límites. Es como decir, no es tan eficaz, es un sacrificio que tiene límites. No, entonces a veces trae confusión esto, por eso nosotros hemos usado el término redención particular. Y expiación limitada se refiere a que apunta o que se limita a todos aquellos que son llamados a la salvación. Ahora, hemos dicho, no es quizás fácil hablar de este tema. Muchos levantan cuestionamientos que pueden ser totalmente comprensibles, hermanos amados. Pero no se trata de cómo nosotros percibamos las cosas, sino de cómo realmente son a la luz de las Escrituras. Por eso recordemos parte del texto del inicio y comencemos a analizar su contexto. Todo esto que hemos dicho hasta ahora, que vendría siendo como la mitad de todo este sermón, vamos ahora al inicio. Volvamos a Juan 10, el versículo 11, que leíamos al inicio, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hermano, aquí entramos más aún en tierra derecha, porque podemos realmente ver por la palabra de que el sacrificio de Cristo estuvo apuntado para ser efectivo en todos aquellos que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Bueno, sabemos que muchas veces se levantan ciertos cuestionamientos y que esto puede sonar como algo arbitrario, fuera de lugar. O sea, hermanos, plantearnos la posibilidad y decir, cuando Jesús vino a la cruz, no vino por todos. ¿Cómo es eso posible? Y obviamente es algo que hay que analizarlo a la luz de la palabra. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús vino a la cruz a morir, hace aproximadamente 2000 años, había gente en todos los siglos anteriores de la humanidad. Piensa bien en la pregunta. Parto del principio. Cuando Jesús vino a la cruz y murió,
en el Calvario. En todos los siglos anteriores a ese suceso, habían ya millones de seres humanos que habían muerto y que después de morir, su alma fue a la condenación. ¿Habían, sí o no? ¿Había gente ya en la condenación hace 2000 años atrás cuando Cristo vino? Estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos que vivieron antes de Cristo. ¿Había muchos ya en la condenación? Y Cristo murió por ellos. Porque ellos ya están en la condenación. Después de la muerte viene el juicio. No hay esperanza después de la muerte. ¿Tuvieron la mala fortuna de haber nacido antes que vino Cristo? No puede ser eso, ¿verdad? No es eso. Ahí nosotros con esa pregunta podemos quizás decir, hermanos, podemos derribar un paradigma y decir inmediatamente, cuando Cristo vino ya había gente en la condenación, antes de. Pero no se trata de quedarse con eso. Yo quiero llevarlo a Juan 10, que es el texto principal y que nos da todo este argumento. Aquí tenemos una declaración tremenda del Señor Jesús. Él dice que Él es el buen pastor y como tal, Él da su vida por sus ovejas. ¿Por quién da su vida el buen pastor? Por sus ovejas. Esto no es algo aislado, sino que tiene consistencia con el resto de las Escrituras. Mira, veamos lo que dijo el Señor y cómo debemos entenderlo. Vamos al inicio de Juan 10, versículo 1 al 4. Escuche bien. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermano, esos 4 versículos por ahora. Jesús se presenta como el pastor verdadero que entra por la puerta del redil, en contraste de los ladrones y los salteadores, ¿verdad?, que no tienen derecho sobre las ovejas. Esto señala que Cristo, como mediador enviado por el Padre, tiene autoridad legítima sobre un rebaño que es definido y particular. El texto enfatiza que sus ovejas, dice, oyen su voz. Y quiero ahora que nos saltemos al versículo 11 al 15. Mira lo que dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por ¿quiénes? Por las ovejas. Hermano, Jesús otra vez vuelve a decir que da la vida por sus ovejas, en contraste con el asalariado que huye ante el peligro porque no le pertenecen las ovejas. Y eso tiene que ver con también lo que funcionaba en lo que era el campo. De hecho, en la cultura judía y en las leyes orales de los judíos, hay un libro que se llama la Mishnah, que están las tradiciones orales de los judíos. Ahí se especificaba y decía que un pastor de oveja, ¿verdad?, contratado, asalariado, si venía un lobo, él tenía que defender las ovejas. Si venían 2 o más, la tradición oral decía, él puede huir por su vida, porque ya se da por entendido de que él no va a poder contra 2 o 3. Él no tiene la obligación de arriesgar su vida.
Él puede irse y dejar que las ovejas lamentablemente mueran. Y por eso entonces Jesús usa esta analogía de lo que sucedía con los pastores en el campo. Él dice, el asalariado se va, él no va a arriesgar su vida. Vienen dos lobos o leones o quien sea, no, ya contra dos no puedo. Uno sí, pero dos no. Yo no me arriesgo, me voy. Y eso hace el asalariado, pero Jesús dice, yo no soy asalariado, yo vengo y doy mi vida por mis ovejas. Y no solo eso, sino que dice que conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hermanos, Él se sacrifica por aquellas que son verdaderamente suyas y a las que ama. Cumpliendo así lo anunciado en Isaías 53:11, donde el siervo de Jehová ve el fruto de su aflicción, dice, y queda satisfecho. Hermanos, cuando Jesús está aquí en Juan 10 hablando de que da su vida por sus ovejas, la pregunta es, ¿quiénes son las ovejas de Dios? Y ahí podríamos decir, bueno, todo el que quiera ser oveja. Pero ¿alguien querrá ser oveja del Señor? Y quiero que vayamos ahora, que continuemos. Versículo 16. Y mira qué tremendo es esto, porque mira cómo Jesús apunta a quienes están ahí con Él y a quienes vendrán después. Mira lo que dice verso 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. ¿Quién es el que acciona en primera persona? Es Jesús. Tengo ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús está hablando de que el mandamiento que le dio el Padre fue que Él viniera a llamar a cada una de sus ovejas y a dar su vida por sus ovejas. Hermano, Jesús está declarando de que el mandato del Padre fue específico. Que Él viniera a llamar a cada una de sus ovejas, no a todo, no a cualquiera, a todas de sus ovejas, y que diera la vida por sus ovejas. Aquí Él también está ampliando, cuando dice otras ovejas que no son de este redil, se refiere a los gentiles que también serían traídos a formar parte de un mismo rebaño junto a los judíos, por supuesto. Ese es el contexto. Jesús está hablando a los judíos. Dice, tengo ovejas en otro que no son de este redil que tengo que traer. ¿A qué se refiere? A los gentiles, a ti y a mí, que también seríamos parte de un solo rebaño. Por eso decimos que Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, que son sus ovejas, su iglesia, los lavados y redimidos por su sangre. Y esto, por supuesto, lo volvemos a decir, la redención, lo que está diciendo el Señor cuando dice que tiene ovejas que no son de este redil, que tiene que traerlas, está diciendo que la redención no se limita a Israel, sino que incluye a gente de toda tribu, lengua, nación. Y Él declara que tiene la autoridad no solo para entregar su vida, sino para retomarla en la resurrección, mostrando así que su obra es completa y eficaz. Sí, hermano. Hoy los judíos crucificaron a Jesús. Hoy los romanos lo condenaron. Claro, humanamente sí, sucedió así. Pero no fue que lamentablemente la mala fortuna de que lo condenaron. No, Él dio su vida voluntariamente. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las ovejas de Cristo? Cualquiera que quiera ser oveja. A ver,
sigamos en Juan 10 y yo le pido que nos adelantemos ahora al versículo 26 en adelante. Mira lo que el Señor está diciendo. Pon atención, hermano, en estas palabras del Señor Jesús. Mira lo que le dice a muchos de los que están oyéndole en el momento. Se los dice cara a cara. Mira, les dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Wow. ¿Y dónde está la invitación a que crean? ¿Les gustaría ser mi oveja? ¿Quieres ser mi oveja? ¿Quieres venir? El Señor les dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y mira el versículo 29 para responder quiénes son las ovejas del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Repito, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, es claro de que no todos responden al llamado de Cristo. Por supuesto, eso es un hecho de la causa, no hay para qué demostrarlo. No todos responden al llamado de Cristo. Pero lo que tenemos que saber es que aquellos que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo como sus ovejas desde la eternidad pasada, ellos son los que responden, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, hermano, ¿qué significa esto? Que cada persona de toda tribu, lengua y nación, como en este caso tú y yo, un día oímos la voz del buen pastor, y porque nosotros fuimos considerados por el Padre para ser dados como ovejas a Cristo, oímos la voz del buen pastor, y como éramos sus ovejas, nosotros le seguimos un día. Y esto, hermanos, esto el mismo Señor lo reafirma también. Si retrocedemos un par de capítulos en Juan 6, mira lo que nos encontramos. Juan 6, verso 36, 35 en adelante. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Palabras hermosas, ¿verdad? Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Hay muchos que no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Hermanos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, cada persona que el Padre tomó para ser oveja de Cristo, todos vendrán a Él. Todos, hermano, todos. Y todo lo dicho hasta ahora se reafirma tremendamente cuando leemos la oración del Señor Jesús en Juan 17. Hermano, todo esto, si todo lo que hemos visto en Juan 10, en Juan 6, aún quizás como que está ahí, te cuesta un poquito. Hermano, vamos a Juan 17, veamos cómo Jesús ora cuando está horas antes de ser arrestado. Hermano, notemos el momento. Horas antes de ser arrestado y por supuesto después crucificado. Mira la oración del Señor en el Getsemaní. Juan 17, versos 6 al 9 y después voy a saltarme al 20. Mira lo que dice el Señor orando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A ver, espérate un poquito, a ver. ¿A quién dice el Señor que le manifestó el nombre? Cuando dice he manifestado tu nombre, el nombre del Padre. ¿A quiénes se lo manifestó? A los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti,
porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Hago una pausa. Entonces, ¿quiénes creyeron? Los que el Padre le había dado al Señor Jesús. Hermano, ¿tú te has preguntado en qué momento el Señor Jesús a los fariseos les dice: muchachos, arrepiéntanse, cambien de actitud? ¿Usted ha leído la Escritura cuando el Señor Jesús lo llamó a salvación y arrepentimiento? A los fariseos, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos en el Señor Jesús? Que Él les dice, cuando los fariseos dicen: nosotros somos hijos de Abraham, Él le dice: vuestro padre es el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Son las palabras de Jesús a los fariseos. Jesús nunca tuvo la intención de llamarlos a salvación a los fariseos. ¿Por qué? Porque no eran redil de sus ovejas. Wow. Es que no me cuadra, me dice usted. ¿Cómo es esto? Sigo en el versículo 9. Jesús está orando antes de ser arrestado. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Usted me dice, usted me está diciendo: oiga, eso usted lo agregó a la palabra. No, hermano, el Señor Jesús cuando ora, dice: yo no oro por todo el mundo. Yo ruego por ellos, por los que tú me diste, Padre. No ruego por el mundo. Hay algunos que dicen: ¿cómo va a ser que Jesús deje afuera gente? No, hermanos, Jesús no deja afuera a nadie, porque nadie quiere venir a Dios. Recuerde, es decisión, es responsabilidad del hombre que decide ser enemigo de Dios. Pero Dios intervino soberana y poderosamente y determinó desde la eternidad pasada que muchos, y grábate esto, muchos de toda tribu, lengua y nación, muchos alcanzarían la salvación, porque el Padre se los dio a su Hijo Jesucristo como ovejas. Y Jesús está orando diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Hermano, Jesús está orando ¿por quiénes? Por los que van a ser salvos, por los que Él ha determinado que van a ser salvos. Versículo 20, nos adelantamos un poquito en la oración de Jesús. Sigue orando y dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, versículo 20, el Señor está orando por ti. No lo entendiste, hermano. Estaba orando por ti con nombre y apellido, hermano. No por un potencial, una eventualidad que quizás no sé quiénes, pero algunos van a creer. Bueno, veamos qué decide cada uno. No, el Señor cuando dice: también oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por sus discípulos que después seguirían predicando el evangelio. Ahí estabas tú y estaba yo en la oración del Señor Jesús. Sí, hermano. Hermanos, para reafirmar la redención particular, digamos que el sacrificio de Cristo es eficaz en todos aquellos que desde la eternidad pasada fueron predestinados para salvación. Si seguimos analizando las Escrituras, veremos cómo se nos habla de la eficacia. Y discúlpeme que vaya un poco rápido ahora por el tiempo, pero Isaías 53, 10 y 11 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto significa que Cristo no solo sufrió, sino que obtuvo un fruto seguro. ¿Cuál es ese fruto? Un pueblo redimido. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué pueblo se refiere? ¿A Israel? ¿Al Israel étnico? No, se refiere al Israel espiritual, a la iglesia,
a ti y a mí, salvará efectivamente a su pueblo. Cuando leemos en Juan 19:30 esas palabras gloriosas en la cruz, consumado es. ¿Qué significa esa palabra? Que la obra fue terminada, cumplida, no dejada a la voluntad humana para completarse. Hermano, consumado es, la obra ya fue completa. En Hechos 20:28 se nos habla de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto significa que Cristo efectivamente adquirió a la iglesia. Esto es algo concreto y no solo algo potencial. Hermano, Cristo compró un pueblo para sí con su sangre. Y ese pueblo tiene nombre y apellido y son millares de toda tribu, lengua y nación. Romanos 5, 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y agrega después, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El sacrificio ya justificó y ya reconcilió. Esto es algo ya logrado en todos los llamados a la salvación. Romanos 8, 32 al 34 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. ¿Qué significa eso? Que la muerte de Cristo garantiza justificación y seguridad eterna para los escogidos. Hebreos 9:12 dice respecto a Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otra vez se reafirma que la redención está obtenida ya, hermano. No es algo pendiente de ser aceptado por la mera voluntad humana. Hebreos 10:14 dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los que son santificados. Hizo, hermano, ya lo concretó, hizo perfectos para siempre a los que son santificados. La perfección de los creyentes está asegurada por la eficacia del sacrificio del Señor. Y 1 Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano, el objetivo de lo que pasó en la cruz, el objetivo no fue abrir un potencial camino que dependiera de lo que decida el hombre, sino fue llevarnos efectivamente a Dios. Para ir entrando a la parte final, quiero hablar de la universalidad del llamado. No quiero dejar pasar esto. Tengo una parte que me voy a saltar, después la compartiremos ahí en el material. Pero quiero saltarme lo que viene ahora para ir a esto que no puedo dejarlo pasar. La universalidad del llamado. Hermanos, esta enseñanza que estamos ahora viendo por la palabra, escuche bien, no anula en lo más mínimo la universalidad del llamado al arrepentimiento. Pues, aunque Cristo murió eficazmente por sus ovejas, sí, es verdad, pero el evangelio, también la palabra es clara en decirnos que el evangelio debe ser anunciado a todos sin distinción, con la confianza en que cada una de sus ovejas escuchará la voz del buen pastor y responderá al llamado. Hermano, el llamado es universal. Esto de que Dios tenga sus decretos desde la fundación, antes de la fundación del mundo, es un tema de Dios, no es un tema tuyo y mío. Nosotros debemos anunciar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que tener la confianza de que cada uno de los que son ovejas van a responder en el momento que Dios ha determinado. No es tema tuyo y mío quién es oveja, quién no es oveja, eso es de Dios. Así como tú un día respondiste y quizás te demoraste años en responder, así los que Dios ha determinado responderán al llamado. La Escritura afirma en 2 de Pedro 3:9,
Citamos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo refleja el carácter benevolente de Dios. Tiene que ver con su voluntad descriptiva, mostrando su disposición amorosa de llamar a los pecadores al arrepentimiento, aunque en su voluntad decretiva no haya determinado salvar a toda la humanidad sin excepción. O sea, en palabras simples, la voluntad de Dios decretiva, por ejemplo, Dios dijo por el poder de su palabra que fueran hechas todas las cosas. ¿Y qué pasó? Fueron hechas todas las cosas. ¿Algo o alguien se pudo oponer a la voluntad decretiva de Dios? No, Él decretó, listo. Él dijo, sea la luz, fue la luz. Por eso tenemos que diferenciarlo de la voluntad descriptiva. Porque alguien viene y dice, pero bueno, acá dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por supuesto, eso habla del carácter de Dios, la voluntad descriptiva. ¿Cuál es su deseo? Él no se goza en la condenación del ser humano. Él no disfruta con la condenación. Su deseo, su corazón benevolente es que el ser humano sea salvo. Pero tenemos que ser claros. Esto no es la voluntad decretiva de Dios. Porque si Dios hubiera decretado que todos son salvos, ¿qué hubiera sucedido? Todos son salvos. ¿Hay algo que Dios no puede hacer de lo que se determina hacer? Él ha dicho y no hará. Ahí está entonces la voluntad descriptiva. Dios no quiere la perdición de nadie, pero Dios ha decretado que quienes Él ha llamado serán salvos. Por eso el llamado del Evangelio es abierto y sincero. Todo aquel que se arrepienta y crea será recibido por Cristo. El mismo Señor Jesús ordenó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. De modo que la iglesia está llamada a proclamar sin reservas el mensaje de la cruz. Y así como Dios animó a Pablo en Corinto diciéndole: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí en Hechos 18:10 leemos eso. Cuando Pablo estaba ahí con muchas complicaciones y Dios le dice, le anima y le dice: sigue predicando porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así también nosotros tenemos que predicar hoy con confianza, sabiendo que detrás de la proclamación general a toda la humanidad podemos tener la certeza de que Dios salvará a los suyos mediante la predicación de su palabra. Sí, hermano. Cierro diciendo lo siguiente. Alguien podrá decir: ¿y qué hago yo? Alguien que tiene dudas, alguien que quizás no es creyente, alguien que está aquí quizás visitando, alguien que escucha este sermón y dice: yo no soy un cristiano, yo soy quizás un simpatizante. Bueno, entonces, ¿qué parte tengo yo? Quizás yo no soy oveja del Señor, quizás el Señor no me destinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hago yo? Hermano o amigo, la Escritura nunca nos llama a escudriñar los decretos eternos de Dios. La Escritura llama a responder al Evangelio. Y la invitación del Evangelio es clara y abierta. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Nadie que se acerque a Cristo en arrepentimiento y fe será rechazado, pues Él mismo promete: al que viene a mí no le echo fuera, como leímos delante en Juan 6:37. El llamado entonces es claro: arrepiéntete de tus pecados, confía únicamente en el buen pastor que dio su vida por las ovejas y descansa en la seguridad de que su sacrificio es suficiente y eficaz para salvar por completo a todo aquel que viene a Dios por medio de él. Escucha por favor y grábate esto. No necesitas resolver primero si eres parte del rebaño o no soy parte, no. Si vienes a Cristo con fe sincera, esa es una muestra precisamente que eres de los suyos, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Dios te bendiga, iglesia.